A mí se me ocurría para esto pensar de dónde surgen las formas de pensar a una persona, de qué lugar de las entrañas salen los conceptos, quiénes los guían, qué nos enseñaron a lo largo de la historia. Y está con nosotros un compañero que, además de ser un amigo, fue un amigo de Quagliaro. Hay un teléfono que no me voy a olvidar nunca y que creo que no existe más, que es el 48500, no lo voy a decir por si todavía existe. Era una frase que resonaba en los pasillos de Ate Rosario ante la inminencia de un acto, de alguna acción. El viejo decía, llámalo Carlitos. Llámalo Carlitos, necesitamos que venga Carlitos a conducir el acto. Yo no recuerdo un solo acto importante en la década de los 90 en la que Carlitos no haya estado con nosotros. Pero recuerdo algo muy puntual que el viejo tuvo que enfrentar, que primero fue una pelea sindical y después se convirtió en algo un poco más pesado, que fue aquella interna contra la mafia del PAMI. Y recuerdo a Carlitos muy presente cuando casi todos los medios en Rosario lo habían silenciado. Así que a mí me gustaría saludarte, Carlitos, y preguntarte quién fue Héctor Quagliaro en tu vida, no solo en tu relación desde el periodismo, sino desde la militancia, desde la historia, de lo que has compartido en todas las gestas en las que participaste junto a él en Rosario. Qué linda presentación y qué lindos recuerdos, y aparte qué lindo estar compartiéndolo con ustedes, con vos, Leti, con gente que uno quiere tanto, y especialmente a Víctor. Pero lo de tu papá es muy especial. Yo estaba tratando de pensar cómo con el tiempo algunas definiciones que en su momento no entendemos, después la terminamos entendiendo. Víctor es hablar de esto del pater nos, dice él, en algún momento de la historia, y yo generalmente siempre me generaba ruido esa definición de Víctor. Con el tiempo la entendés, porque hoy cuando vos me preguntás directamente, Leti, ¿qué sería tu papá para mí? Y yo estoy ahí, en esa definición de decirte el abuelo que no tuve, o el hermano de mi papá, pero estamos ahí, cerquita de lo que dice Víctor, el pater nos. Eso de un padre que realmente lo quisimos así. Incluso ahora lo que me surge como imagen, a mí me gusta mucho la cuestión de cómo las palabras pican adentro nuestro, como una especie de pelota pulpo, esas pelotas de goma con lo que jugábamos en el barrio. Y entonces te aparece ese sentimiento de cómo lo veo yo a tu papá caminando, las últimas veces que lo vi caminando a tu papá. Y me acuerdo de mi abuelo, que era estibador portuario, que caminaba muy parecido a tu papá. Y que mi abuelo portuario nunca pudo decirlo porque le hacían sentir vergüenza de que había sido delegado del puerto de Rosario. Y yo eso encontré en ese lugar del archivo de lo popular que siempre son las cajas de zapatos, en donde terminan todas las cosas queridas por nuestro pueblo. Y entonces esa es la imagen que hoy tengo. Tu papá, Leti, sería claramente algo muy parecido a lo que dice Víctor, pero sentimentalmente yo estaría ahí del lado del abuelo, porque en esos actos yo me acuerdo que jamás nadie te ofrecía, porque no estaba en ningún momento eso en el medio, una cuestión profesional, no había nada de lo profesional, era una cuestión de compañerismo y de profunda admiración. Yo conocí a tu papá cuando yo estaba en Radio Nacional Rosario, en el servicio informativo, allá por 1986, recién amanecía la democracia recuperada. Tu papá manejaba un taxi, me contaba él, porque no había logrado todavía la recuperación del sindicato, y eran las denuncias sobre lo que era el primer tiempo del alfonsinismo, que posaba de progresista, pero que después terminó como terminó, desde la obediencia debida, el punto final, hasta lo que significaron los paros que se hizo en la CGT, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y tu papá denunciándolo. Yo me acuerdo que la primera censura en Radio Nacional que no me dejaban hacer micrófono era porque lo sacaba siempre tu papá. Porque tu papá era para mí una figura de una extraordinaria lucidez,
pero de esa lucidez sabia, de saber hablarle a la gente cosas difíciles, pero haciéndosela fácil. Y eso me parece algo maravilloso. Y después cuando tu papá se puso la mochila de recorrer esta enorme provincia en la que estábamos, que es la provincia de Santa Fe, que generalmente la gente de Buenos Aires no tiene idea de lo grande que es la provincia de Santa Fe. Tu papá se puso a ser candidato a gobernador y digo, este es mi candidato, pero sin dudas. Y muchas veces yo me encuentro repitiendo conceptos, ideas, eso de las puertas abiertas, sabiendo tu papá que le abría las puertas a gente que quizás nunca en su vida iba a pensar como él, pero le abría la puerta. Y eso me parece que es una extraordinaria manera de construir política, abrirle la puerta a quien uno sabe que va a ser muy difícil que puedas caminar juntos, pero eso era también tu papá. Y me acuerdo de eso que vos decís, fue muy brava esa interna, muy, pero muy brava, en donde el silenciamiento era muy grande. Tu papá era uno de esos peronistas a los cuales uno le gustaría encontrar cuando gobiernan los peronistas. A mí me pasa generalmente eso, que cuando veo a ciertos dirigentes peronistas asumir, yo creo entenderme en la idea de que quiero descubrir a un Quagliaro gobernando. Y no lo encuentro, no lo encuentro, no hay manera de encontrar a un peronista como Héctor gobernar, que a mí me gustaría mucho. Y después lo que tenía tu papá era una profunda sabiduría en el hablar junto al mirar. Tu papá hablaba y miraba de acuerdo a lo que pensaba. Y esas son cosas vitales. Cuando sabía que no tenía nada que decir, te miraba simplemente, te dejaba ir. Y después con el tiempo, cuando empezamos a asomar a los recuerdos que tenía tu papá, esa cuestión maravillosa de la militancia en lo que fue el rosariazo, los dos rosariazos, este compromiso con Raimundo Ongaro en la Secretaría de los Argentinos, en ese año que alumbró a toda América Latina, que fue el 69, el año de los asos. Sinceramente vos te dabas cuenta que estabas ante una figura que claramente tendría que haber estado en un lugar mucho más importante, para una ciudad que recuerda ciertas cosas y que generalmente tiene una memoria selectiva. A mí me parece que ciertas cosas de Héctor hoy deberían formar parte de los estudios secundarios, por lo menos de la ciudad de Rosario casi con seguridad. Y después me parece eso, que para mí es alguien muy importante desde lo sentimental y desde lo que hoy intentamos hacer. Intentar abrir para sumar, sumar para multiplicar, multiplicar para transformar la realidad, que es lo que siempre dijimos, y siempre de un costado nacional de esta transformación, de sentir la historia nacional transitando, y tu papá lo tenía. Era muy jaurechiano y siempre decía el final del poema de Jaureche, del Paso de los Libres, y me parece que eso tiene mucho que ver con una secuencia, con una convicción. Y después era muy tanguero, muy hincha de Central, muy futbolero, así que eso más que nunca nos identifica ahí, en la cancha chica del alma, en donde no mentimos y en donde la figura de tu papá es de los más verdaderos sentimientos que yo tengo en relación a un dirigente. Así que feliz cumpleaños. No sabía bien cuántos años cumplía, pero hay que celebrar la vida del Colorado, hay que celebrar la vida. Así que me parece maravilloso celebrar la vida, porque en la celebración de la vida están los ideales que siguen vivos. Ese ideal de dirigente gremial desde los trabajadores vinculado a lo nacional y a todos los sectores es una señal extraordinaria que todavía muchas veces no queremos aprender, nos cuesta mucho, porque tu papá tenía una capacidad política extraordinaria. Era humilde, humilde. Y eso, generalmente los que estamos en política tenemos un problema. El espejo es más grande que la capacidad de las palabras cuando nos llegan, pero tu papá era humilde de verdad. Y por eso construye, y hoy lo estamos celebrando. Su cumpleaños lo celebramos. Bueno, muchas gracias, Carlitos. No voy a decir exactamente en dónde, pero bueno, que todos sepan que en este momento Carlitos está laburando y que todos somos Carlitos, así que bueno, un abrazo gigantesco. Yo recuerdo lo que vos dijiste en su primer homenaje, esto de las cosas de la cancha chica. El viejo siempre decía Barrio Belgrano, Rosario Central, ATE y la actividad sindical son partes esenciales de mi vida, como el aire.
Saludo a Claudio, que se acaba de incorporar, al compañero Claudio Lozano. Y en este sentido de hacer preguntas que nos hemos propuesto, y viéndolo, bueno, a Claudio, que se acaba de incorporar. Claudio ha tenido una relación con Quagliaro, han recorrido el país haciendo tareas de formación, sé que fueron amigos, el viejo siempre decía que era un lujo estar con Claudio, dando cátedras sobre economía. Claudio, bueno, es parte de la formación de Anusate. Y yo quisiera preguntarte, Claudio, ¿qué significaron? ¿Escuchás, Claudio? Sí, escucho perfectamente. Bueno, yo quisiera preguntarte qué significaron todos esos viajes, qué significaban esas tareas de formación, qué cosas vos aprendiste de todo eso. La verdad que yo a comienzos de los 80 tomé contacto con Anusate. En ese momento yo tenía apenas 24 o 25 años y la verdad que yo venía de la militancia en el Movimiento de Derechos Humanos, junto a Pérez Esquivel, y tomé contacto con Anusate, que de movida fue una agrupación que me impactó, me conmovió. Yo no era estatal, no trabajaba en el Estado en ese momento, después ingresé al Estado. Y si por algo me conmovió fue porque en Anusate se combinaba algo muy particular. Por un lado, la decisión de renovar y de democratizar el movimiento obrero, y eso totalmente articulado con la historia. Y teníamos dirigentes que impulsaban la renovación y que eran una expresión nueva, como era el caso de Víctor, que lo tenemos aquí, como era el caso de Germán, que no lo tenemos aquí, pero que seguro que está dando vuelta por acá también. Y teníamos la historia, y en esa historia había varios, ¿no? Estaba Andrés Pérez, estaba Pafundi, estaba Sbarbati, y estaba Héctor, que era una suerte de el paternoster de todos. Y la verdad que yo tuve un privilegio, porque en el momento en que se logra la recuperación de ATE, que además esa discusión de ATE, los compañeros de Anusate, los que construyeron Anusate, tenían la capacidad de hacer vivir la discusión de ATE como la discusión del país y el mundo. Y eso para mí, que no era estatal, la verdad que me resultaba sumamente especial, sumamente particular. Pero digo, tuve un privilegio porque ni bien se recuperó ATE, a mí me tocó poner en marcha el Instituto de Estudios sobre Estado y Participación, el IDEP, y el IDEP funcionó en sintonía y en articulación con la Escuela de Capacitación de Formación Sindical Libertario Ferrari, que en ese primer tiempo quedó a cargo de Héctor. Y yo la verdad que tuve el privilegio de acompañarlo a él en buena parte de la recorrida que hicimos por todo el país, bajo una consigna que era la que organizaba nuestras intervenciones, que era la consigna de fortalecer el Estado para liberar la nación, consigna con la cual dábamos vuelta discutiendo de qué manera la dictadura había subordinado el Estado a la estructura del poder económico en nuestro país, y
y discutíamos con nuestros compañeros la importancia de transformar todo eso, y Héctor era clave en esa historia, porque más allá de todas las presentaciones intelectuales que podrían hacerse en las distintas experiencias de formación, Héctor era la expresión de una historia concreta de la Argentina anterior a la dictadura, que había podido transformar en clave política el desarrollo y la organización de los trabajadores, en donde el tema no era de los trabajadores a la política, sino que los trabajadores eran la clave central de la política en la Argentina. Y eso Héctor lo expresaba con su propia historia, con las anécdotas que transmitía en cada una de las intervenciones y en las presentaciones que hacía en los seminarios que compartíamos. Así que para mí fue muy importante poder acompañarlo, aprendí muchísimo. Y la verdad que además fue un momento donde la verdad que hacer esa experiencia de formación era casi un derroche de militancia, que para alguien que venía con una mochila de luchas y de glorias y de peleas importantísimas, si vos lo veías, salíamos los martes, me acuerdo, en auto para ir a un confín u otro de la Argentina. Íbamos a Misiones, a Santiago del Estero, íbamos a Río Turbio, íbamos de una punta a la otra en auto, salíamos un martes, llegábamos un jueves a los lugares donde teníamos que hacer formación y estábamos de vuelta el domingo o el lunes de la semana siguiente. La verdad, yo tenía 27, 28 años, Héctor ya pasaba los 50 y había que bancársela. Y él estaba ahí, se subía al auto, me demoraba bastante porque iba muy despacio. Cada tanto le tenía que pedir que me diera el auto para de alguna manera, achicar un poco los kilómetros, porque él no lo sacaba de los 90 kilómetros por hora, no había modo de que se moviera de ese lugar. Pero me parece que lo más importante era esto, ¿no? Era esto que transmitía Héctor, y que tiene que ver con esa historia que ocurrió en la Argentina desde mediados de la década del 40 hasta mediados de los 70, en donde no era una cuestión en donde la política estaba segmentada, la política era todo, la política eran los trabajadores, eran la clave central y desde ahí se desplegaba absolutamente todo, y me parece que esto era lo que centralmente Héctor transmitía. Y la verdad que yo agradezco a la vida que me haya dado esa posibilidad, porque aparte creo que eso que Héctor transmitía es lo que estuvo presente en la recuperación de ATE, es lo que estuvo presente en la fundación de la CTA y es lo que está presente en la creación del instrumento electoral por la Unidad Popular. Esa idea de una práctica política integral, donde los trabajadores son la clave y donde buena parte de la discusión de hoy es cómo recuperamos eso que de alguna manera la dictadura vino a quebrar, y donde puso una práctica política que se disocia de la cuestión del trabajo y de los trabajadores, y que hoy además estamos en un momento muy especial, porque si hay alguna cosa que este tiempo de pandemia ha generado, es que ha mostrado que el trabajo sigue siendo clave a la hora de mover el mundo, ¿no? Porque cuando el trabajo no se mueve, el mundo se cae, más allá de todas las argumentaciones sobre el fin del trabajo, sobre el fin del empleo y la mar en coche que desde el desarrollo de la tecnología se ha venido planteando. La pandemia ha venido a mostrar que si está en cuarentena la población trabajadora, el mundo se cae a pedazos. Entonces me parece que en ese marco estamos en un contexto para seguir reafirmando compromisos como el compromiso militante que tenía Héctor, que pasado los 50 se subía al auto un martes para volver un domingo, desde esa humildad que de alguna manera rescataba Carlos y que él la transmitía en cada uno de los seminarios en los que trabajábamos y discutíamos con los compañeros.
la verdad que me parece que es el momento de seguir poniéndole pila a eso que él era en concreto y que nosotros pretendemos desplegar todos los días. Y sobre todo, además, para mí es un placer que nuestro instrumento electoral tenga al frente a Leti Quagliaro, y que pueda compartir con ella la conducción o la discusión del instrumento electoral por la Unidad Popular. Bueno, Claudio, la verdad que muchísimas gracias. La anécdota del auto y la lentitud, seguramente anda Cacho Mengarelli por ahí haciendo los mismos chistes. Seguramente. No puedo leerlo, pero estoy segura. Bueno, y siguiendo con esto de las preguntas, estamos con un compañero que, bueno, que es el legado de ese cauce que abrió, que allá en el año 77, en Nazaret, junto a un conjunto de compañeros, Quagliaro escribió en un pizarrón: estamos abriendo un cauce para que lo transiten miles de compañeros que aún no conocemos, y a Víctor le pareció muy exagerado. En ese momento del compañero que estoy hablando, pues este compañero estaba detenido por la dictadura genocida, estaba en el pabellón 13, si mal no recuerdo, y hay una anécdota que yo leí, que es que en ese año, en el año 79, él recibe, por medio de la mujer de un compañero, la solidaridad de un grupo de estatales que reclamaban por la libertad de los presos políticos. Bastante tiempo después supo que ese grupo, que esa solidaridad que le había llegado a la cárcel, provenía de ese congreso de Anusate, la agrupación que más tarde lo encontraría junto a Víctor de Genaro, junto a Germán Atala, junto a Quagliaro y otros tantos compañeros, que fueron tan importantes en ese tiempo para unir la lucha de los trabajadores con el movimiento de los derechos humanos. Así que, Cachorro, si me escuchás. Cachorro. Sí, acá estoy. Sí, te estoy escuchando. Estando detenido, y jamás te hubieses imaginado que esa solidaridad que te llegaba venía de un grupo que se llamaba Anusate, y que luego vos te ibas a incorporar y que ibas a llegar a ser el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado a nivel nacional por la agrupación Anusate. Así que, bueno, ¿qué significó para vos en ese momento ese acto de solidaridad? Es cierto, nunca me lo podía imaginar. La verdad que la vida te regala cosas que, bueno, uno no puede imaginarse. Esa fue una. En ese momento, para quienes estamos en la cárcel, atravesando situaciones complicadas, ¿no? Obvio, toda expresión de solidaridad era una bocanada de aire, de aliento, porque lo que más desea un preso es salir en libertad. Y la única posibilidad de salir en libertad era si nuestro pueblo le podía ganar a la dictadura. Nosotros de ahí adentro podíamos hacer fuerza, y entonces la solidaridad con los presos era una expresión de esa vitalidad de nuestro pueblo. Y es eso lo que nos dio vida, ¿no? Porque sostener momentos difíciles de resistencia, uno lo puede hacer cuando hay unos otros que, trabajan quizás sin conocerse, pero en función de los mismos objetivos. Y la verdad que, que años después, conocerlo personalmente a Héctor, conocer a Víctor, a Germán, a Claudio después,
y conocerte a vos y a tantos otros y a tantas otras, fue una demostración de que a veces sucede así, ¿no? Capaz que podía parecer una exuberancia lo que decía Héctor, de que abrimos un cauce para miles de personas que ni siquiera conocemos, pero este gremio, si vos imaginas que eso lo dijo un puñadito, un dirigente y un puñadito de dirigente que en el medio de la dictadura, en el año 77, estaban echados de su laburo, expulsados del sindicato, en el medio, en el momento de mayor fuerza de la dictadura, y no solamente después pudimos recuperar la democracia, recuperamos el gremio, sino hoy que somos un gremio de más de 300.000 afiliados, y la verdad que sí, que tenía razón. La verdad que es una razón que alentó a muchos, y entonces son verdades muy, muy fuertes que solamente se pueden construir desde la convicción. Yo cuando muy pibe empecé a militar, tenía 17 años, allá cuando el primer regreso del general Perón al país. Yo siempre cuento que a las nuevas generaciones que cuando en esa época uno entraba a militar, en realidad se incorporaba con una mochila de conocimiento que no sabía de dónde venían, pero que tenían una fuerza extraordinaria, ¿no? Y uno mencionaba cosas, la resistencia peronista, la Huerta y la Falda y Huerta Grande, programas de la clase trabajadora para transformar la sociedad argentina, el Cordobazo, y que bueno, con hombres como Héctor Quagliaro, que después uno pudo compartir la vida y la militancia y el trabajo en el gremio, bueno, efectivamente, era una mochila porque es esa cualidad de sintetizar el pasado para poder seguir siendo puente de continuidad hacia una perspectiva de futuro donde los mismos valores, más allá de cuál sea la organización que lo personifique, pero los mismos valores, los mismos principios y los mismos intereses se puedan seguir proyectando hacia el conjunto de la sociedad. Yo creo que esa es la política en sentido profundo, con un profundo sentido de historia, siendo consciente permanentemente de dónde venimos, y teniendo una proyección hacia el futuro, sabiendo de que hay una sociedad nueva por construir, como decía Germán, y en esa tarea, en ese camino de construirla, estamos presentes. Yo estuve haciendo historia, tratando de recuperar esa historia. Yo no lo conocía, lo conocí después a Héctor, pero cuando empecé mi militancia, para mí había tipos que habían hecho el Cordobazo, que habían hecho el Rosariazo, que sin conocerlo eran mis maestros. Mirá, después lo conocí personalmente. Héctor Quagliaro, el Negro Aguirre, las discusiones de Ate Rosario en ese tiempo, de los años 70, ya eran una referencia para quienes militábamos sindicalmente. Yo hacía mis primeros pininos en la militancia sindical en un frigorífico de La Plata, y ya tenía, sin conocerlos, esos debates. Después tuve el privilegio de conocerlos personalmente. Y entonces, esa es la política, el sentido de trascendencia y de la posibilidad de ser puente hacia el futuro. Hilvanar de generación en generación para que esos valores y esos principios los podamos sostener en el tiempo. Yo tengo
un gran sentido de responsabilidad desde el lugar que ocupo en ATE y en la CTA, porque lo importante no es la respuesta que uno dé hoy, sino que esa respuesta que uno dé hoy pueda servir como contribución para las nuevas generaciones en función de los mismos objetivos. Héctor me enseñó eso. Yo llegué a secretario general en la provincia de Buenos Aires en el año 2003. Me eligieron en el momento en que a Héctor lo eligieron presidente del Centro de Jubilados. Y Héctor siempre, la militancia del sindicato, la perspectiva de organización en el movimiento nacional y la política como un instrumento de transformación de la sociedad. Bueno, ese es el mandato que me dejó a mí personalmente, o que yo tomo personalmente como legado, y que hago cotidianamente el esfuerzo de tratar de ser consecuente con eso, que eso tiene sentido. Y es esa conducta de Héctor, esa coherencia, porque además él desde cualquier lugar que estuviera, presidente del Centro de Jubilados, secretario general de una seccional, de las tantas que había en ATE, él se paraba en el lugar de discutir la política nacional de la clase trabajadora y la proyección de la clase trabajadora para construir una sociedad diferente. No importa el lugar en el que uno esté, sino tener esa perspectiva de integralidad política es lo que siembra futuro. Son esas cosas las que siembran futuro y las que, bueno, y uno espero ser haber sido un retoño rico de esa siembra. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Cachorro. Yo no quiero olvidarme de saludar a los compañeros de Misiones, al querido Chito Pasamán, a María Lapacet desde Salta, a los compañeros de Río Negro, desde algún lugar de Europa, a Eduardo Esteves, que ha mandado un saludo, recordando la militancia de Quagliaro en la clase CEP. Y bueno, ahora me toca hacerle la pregunta al más difícil, porque Quagliaro por el 74, 75 ocupa un cargo en el Consejo Directivo Nacional de ATE. Allí, bueno, comienza una lucha desde adentro contra la conducción burocrática de Horvath, y ahí conoce a un joven, inquieto, siempre inquieto, que va a interpelarlo un día y que se encuentra con un pizarrón en donde atrás estaba escrito el que afloja pierde, no basta con participar de un día de exaltación en la batalla si no se está preparado en cuerpo y alma para perseverar, el que afloja pierde y el que se va es un cobarde. Y el viejo siempre decía que a él le había enseñado a leer el maestro Belloni en el ministerio. ¿Qué quería decir con esto? Que era el que le había enseñado, el que le había acercado las primeras lecturas, el que le había enseñado a leer los diarios. Él tenía toda una práctica de corte y recorte que hacía todos los días. Y vos una vez dijiste que el viejo te había enseñado a mirar el país, que vos habías andado de mochilero un montón, que conocías el país, pero que el que te había enseñado a mirar el país había sido Quagliaro. Así que yo quiero que vos nos cuentes de eso. El sonido. Bueno, justamente, qué grande. Si tenía ganas de empezar por algo, era por eso. Mientras estaba escuchando a Carlitos, a Claudio, a Cachorro, me iba
imaginando, y la verdad que siento que esto es una caricia al alma que nos hacemos nosotros de juntarnos para festejar un nacimiento, ¿no? Y que es muy importante el afecto, además de la política, con la política. Es la política, diría Quagliaro, que no separaba los afectos del debate. Y si es cierto, uno está impregnado, cada uno de nosotros está impregnado, por eso yo siento cuando digo, y que me alegro que digan, aunque algunos quieren cambiar el paternoster por el abuelnoster para ser más jóvenes, pero en realidad es uno de los paternoster que nos enseñaron las cosas. El lenguaje de la resistencia, si la historia la escriben los que ganan, no se lee en los libros oficiales. El lenguaje de la resistencia se aprende en la práctica cotidiana de la resistencia. Es el lenguaje oral, es el lenguaje afectivo, es el lenguaje que te penetra en lo más profundo. Y es cierto lo que vos decís, yo había viajado por todos lados, siempre fui inquieto y siempre de los 13 años en adelante mochileando por todos lados, y hasta Machu Picchu, hasta era lo más importante, conocer la Argentina, todas las bellezas, pero después del 24 de marzo del 76 empecé a entender muchas cosas. Yo había subestimado lo que significa lo que eran capaces de hacer esa gente, esos militares, esos grupos económicos. Uno los subestima y hicieron atrocidades. Y en realidad después con el tiempo empecé a darme cuenta que lo que había subestimado era al motivo por el cual ellos estaban dispuestos a hacer eso, que era la capacidad de creación y de lucha del pueblo. Y había subestimado nuestra propia historia y nuestra realidad. Y eso me lo enseñó Quagliaro. Después del 24 de marzo, peleamos, seguíamos peleando, el gremio se autointerviene, lo terminan echando a él, bueno, a varios de nosotros nos separan del consejo directivo, a él lo echan, él tenía una responsabilidad mayor y se tiene que volver a Rosario. Y ahí nos sentamos, fuimos a saludarlo con Germán y a decirle, bueno, expresamos la solidaridad. Dijo, ¿qué solidaridad? Hay que hacer la agrupación ahora. ¿Y qué es una agrupación? Claro, nosotros, ¿qué es una agrupación? Y las agrupaciones son los que resistimos cuando en el 55 intervinieron todos los gremios. Y entonces no eran las 62 organizaciones, eran agrupaciones, no era la legalidad. Lo importante era la legitimidad. Y hay que construir una agrupación. Si el gremio está al servicio de los militares, nosotros tenemos que hacer una agrupación para estar al servicio de los estatales. Seguimos siendo dirigentes, nos eligieron. Y los dirigentes están no están solo para lo bueno, están fundamentalmente para lo malo. Y bueno, y entonces no entendimos muy bien, pero él nos llamó a los días y dice, che, yo compré un taxi para sobrevivir, y como yo era el único que estaba sin laburo, porque me habían echado, entonces me pude ir con él y recorrimos el litoral, recorriendo seccionales todas. En donde íbamos había una historia, y ahí empecé a conocer otra historia, la del pueblo. Ya no veía Argentina de las bellezas, de ahí empecé a entender la historia. No es que no sabía cosas de política o de historia, pero otra cosa es la vida real y concreta. Íbamos por la ruta, en ese árbol tuvimos una asamblea, en aquella ciudad hicimos tal cosa, era una recuperación de la mística y de la fortaleza del pueblo. Y en eso fui entendiendo, fui aprendiendo, sintiendo, y evidentemente sí me sorprendió cuando dijo,
Si a mí me acusaban de optimista, yo dije, este es más, es tremendo, es decir que vamos a ser un cauce para miles de compañeros que no conocer. Muchas veces, después de ganar el gremio, iba y le preguntaba, ¿cuánto eran afiliados a ATE de los nuevos dirigentes? Ni eran afiliados a ATE. Héctor era eso, veía abajo del agua. ¿Para qué es lo que hizo que le permitiera ver abajo del agua? Lo que uno tiene que aprender es el privilegio de saber integrarse a la lucha colectiva del pueblo y entregarse, confiar. Él estaba seguro y él fue primero, bueno, sí, todo lo como dijiste vos, Leti, fue el que nació en el barrio Belgrano, jugador de fútbol, aprendiz, bueno, todo lo que sí, pero era un militante político peronista que después termina dando el paso al frente para estar en el sindicato. Primero es la ideología y la política, después viene el instrumento. El sindicato lo desarrolló y formó parte de esa generación que fue la única clase que se quedó con Perón. La burguesía terminó arreglando con los yanquis, los militares con los ingleses o con los yanquis. Era lo único que quedó de ese movimiento popular del 45, de los 10 años de felicidad de nuestro pueblo, fiel, fue la clase trabajadora. Y fue parte de aquellos militantes que aprendieron a discutir el poder. Como decía Cachorro, Huerta Grande, La Falda, 1 de Mayo, eran los programas. Empezaban a querer discutir una estrategia de poder y ser la cabeza del movimiento, no solamente la columna vertebral. Empezaron a querer ser dueños de ese destino. Aprendieron de la derrota la necesidad de no delegar. Y por eso, bueno, fue capaz de, desde el principio, integrarse a lo que fue esa militancia peronista, mucho antes de la CGT de los argentinos, acompañaba a dar la disputa contra el bandorismo, cuando se decía que había que estar en contra de Perón para salvar a Perón, y él recorría con Isabel Perón para confrontar con el neoperonismo. Era la disputa política a través de los instrumentos. La integralidad era la política. Y por eso jamás dejó de agitarnos, alentarnos a que construyéramos no solamente la resistencia, sino los sueños. La política, a diferencia de otras cosas, se hace con los sueños. Y tu viejo tenía muchos sueños. Objetivamente quería. Hay algo muy importante, la confianza en el pueblo, no te la regalan, la tenés que ir a buscar, a encontrar. Y eso él lo regalaba y explicaba, como decía Claudio, uno aprendía y él era muy vital para eso. Y eso se siente, no entra solo por la cabeza, entra por la cabeza, por el corazón y por las tripas. Haber aprendido, hay que aprender a ser parte de ese colectivo. Y él estaba seguro. Por eso veía que podía haber un cauce aún después de él. Y eso es afecto, es haber podido vivir felizmente, a pesar de la diferencia. Cuando él le vienen a avisar que se tiene que ir del país, porque la dictadura lo podía secuestrar, en algún momento vos eras chica todavía, pero seguro habrás sentido algunos ramalazos en tu casa, donde vinieron a decir, y algunos dirigentes, compañeros nuestros, dijeron a Héctor, a Miguel Gacera, a Pancho Gaetán, a unos cuantos, plantearle de que podían ser secuestrados, y tuvieron un ofrecimiento para irse. Él dijo, yo me quedo en las 4 plazas, este es mi lugar. No hice otra cosa que intentar vivir bien. Era feliz haciendo lo que hacía. No se puede ser militante de la vida con cara de bronca, con odio.
pisando la cabeza al de al lado, no creyendo en lo que se hace. Así que en esa felicidad me parece que nos fue transmitiendo a nosotros no solamente los conceptos, sino la conducta, el valor. Y por eso hoy, para mí es una alegría que estés vos de presidenta del partido. Es el mejor regalo que le estamos haciendo a tu viejo. Primero vos, porque sos es la expresión de un aliento, no por el cargo en sí, sino por la vida de militante, y que implica una proyección de lo que él quería y deseaba. Y además porque yo recuerdo todavía, ¿no?, que cuando tuviste que escribir sobre Anusate decías, para mí Anusate, eso que contábamos nosotros, que lo que era Anusate para vos era olor a milanesas, porque era lo que se empezaba a hacer, Inés, tu vieja, empezaba a hacer cuando llegábamos para hacer las reuniones con Cacho, con Osmar, con Germán, con Vila, con los compañeros que íbamos ahí a Rosario, y empezaba a ver porque sabía que había milanesas con papas fritas que eran fundamentales. Y es cierto, es el afecto, la familia. Me corresponde en la General de la Ley, Virginia, Leo, Lucía, Julieta, somos partes con el Cabezón, con todos. Es el afecto. No se puede separar la política del afecto. El que cree que solo coordinadora de negocios no tiene nada que ver con esta política de transformación. Esto es para nosotros la vida, y mucho más hoy, en esta pandemia que nos muestra no solamente la cara de que los bancos pueden estar llenos de plata, pero necesitan que los trabajadores generemos la riqueza. Eso es un verso, como bien decía Claudio. Y si somos los que generamos la riqueza, queremos discutir qué se hace con ella. Sino además el destino de la humanidad. Es cierto que los trabajadores podemos ser, pero no alcanza con los trabajadores. Necesitamos a todos, a los pueblos, a las luchas de los pueblos originarios, a las mujeres, a los jóvenes, a los ecologistas, aprender la diversidad. Hoy, más que nunca, lo diferente es lo que nos permite construir una verdad colectiva. Y eso hay que abrir el corazón, la cabeza, y sí apuntalar las tripas. Por eso hoy es un día hermoso, porque estamos recordando el nacimiento de tu viejo, pero para nosotros de Héctor Quagliaro. El día del nacimiento. UP, Unidad Popular, ha intentado empezar, con todo respeto a todo lo que es los homenajes de esta cultura que nos han planteado y que desde pibes sentimos, que es el homenajear el paso a la eternidad. Y si vemos, en general todos homenajean a ese paso a la eternidad. Y UP ha venido homenajeando el 12 de febrero a Germán, el 2 de mayo a Carlitos Cajade, el cura de los pibes, con Alberto Marlachetti, que ha recorrido el país planteando el hambre es un crimen. Y hoy, el 22 de junio, el nacimiento de Quagliaro. Es hora de festejar más la vida que la muerte. Hoy es muy importante recuperar la vitalidad y pelear. Estamos peleando contra la muerte, pero es el afecto y la conciencia política y el protagonismo y el colectivo lo que nos va a permitir vivir. Así que gracias por invitarnos y por hacerlo el 22 de junio. No, gracias a vos. Y yo quiero aprovechar, antes de cerrar, que está el compañero Marcelo Paredes. ¿Escuchás, Marcelo? Hola, ¿cómo te va, Leti? Buenas tardes. Hola Marcelo, un gusto que estés, y que bueno, él fue el que escribió la historia de Anusate, y me gustaría él decía que nos podía relatar en unas 10 o 12 cosas
cuáles fueron las cosas más importantes mientras fuiste escribiendo el libro en la historia de Héctor. Sí, más que nada hacer como un aporte biográfico, ¿no? Muchas de esas cosas fueron mencionadas por los compañeros que hablaron anteriormente. Yo coincido con Víctor en esto que hay que celebrar el natalicio. Hoy Héctor hubiera cumplido 87 años y hace 10 años que falleció. Entonces había elegido 10 momentos trascendentes de su vida política y sindical, sobre todo. Y lo voy a tratar de resumir muy brevemente, para aquellos que no lo conocieron o que no conocieron su historia profundamente. El primer momento es en el año 55, cuando él debuta en la militancia. Él trabajaba en los talleres de la ribera inferior del Paraná, en construcciones portuarias y vías navegables, y participa de una asamblea donde por primera vez levanta la mano para opinar. Se estaba discutiendo si se hacía un paro al golpe que había derrocado a Perón, a la revolución fusiladora. Y su moción de adherir al paro lanzado por la CGT de la Resistencia fue aceptada por los compañeros, y ese fue su debut sindical. La segunda sucedió 4 años después, cuando ya fue elegido secretario general de la seccional Rosario. Y lo primero que hizo como secretario general fue decretar otro paro, esta vez en solidaridad con las luchas de los trabajadores del frigorífico Lisandro de la Torre, que resistían la privatización y que resistían el plan Conintes del gobierno de Frondizi. La tercera es cuando todos los sindicatos de Rosario lo eligieron en el año 1959 como delegado general de la CGT Rosario. Y ya en ese marco él era un militante de la resistencia peronista. El cuarto, tal vez el momento más trascendente de su historia política, es cuando en el año 68 nace la CGT de los argentinos. La seccional de Rosario es la primera en adherir a la proclama del 1 de mayo, y un año después se producen las dos grandes puebladas, los dos rosariazos, en mayo, en septiembre, y el Colorado Cualiaro estuvo a la cabeza de esas dos sublevaciones populares contra la dictadura de Angonía. El quinto, cuando ya deja Rosario y se va a Buenos Aires a participar de la conducción nacional de ATE, como secretario general adjunto, como secretario administrativo, como secretario gremial, dando la lucha contra la política burocrática de quienes conducían ATE en aquellos momentos. El sexto, por supuesto, tiene que ver con la dictadura, la última. En septiembre de 1976 es cesanteado, expulsado poco tiempo después del sindicato, pero en diciembre de ese año, en un congreso que hace ATE en Córdoba, un grupo de militantes, jóvenes y no tan jóvenes, querían aprovechar ese congreso para ver si podían voltear a quienes colaboraban con la dictadura, y ahí fue de donde los convenció Héctor de formar una agrupación, que recién Víctor explicaba el sentido de la agrupación. El séptimo, en el año 77, cuando nace Anusate, en la casa Nazaret, y donde él lleva adelante esa frase profética de que estamos abriendo un cauce. El octavo, cuando vuelve a su querida ATE Rosario, como secretario general, la conduce durante 3 periodos, tiene un intento en la política como se presenta como candidato a diputado, y cuando participa de lo que fue el grito de Busaco con el nacimiento de lo que hoy es la CTA Autónoma. El noveno, ya en sus últimos años, sus últimos aportes militantes, asume la conducción nacional del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Nacional, y lo mismo hace en la Federación de Jubilados de la CTA. Y la última, en el 2006, cuando el Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario lo elige como ciudadano distinguido. 10 puntos, y podrían ser 100, de una vida dedicada a la militancia. Yo quiero terminar con dos reflexiones. Era en un momento, en una entrevista que le hace el periódico El Trabajador del Estado en el año 91, él se refería a la seccional de Rosario como las Naciones Unidas. Ese concepto que él le daba es porque abría sus puertas a todos los militantes.
militantes sindicales, militantes políticos, de organismos de derechos humanos, de víctimas de la represión, universitarios. Es muy difícil entender el rosariazo, esa unidad de estudiantes universitarios y trabajadores, sin esa CGT de Héctor Quagliaro y de otros compañeros. Ese concepto para mí de Naciones Unidas, esa apertura, ese sentimiento de que sentir toda lucha como propia, es un sello distintivo, no solo del ATE de Quagliaro, del ATE Rosario, de los años 60, sino de ATE. Hoy tal vez ATE lo expresa de otra manera, hay una consigna que dice ATE más que un sindicato. Tiene que ver con que ese espíritu de ser solidario. Nosotros tenemos un anfiteatro, el Eva Perón, que una vez fue definido como el refugio de las utopías, el espacio donde innumerables organizaciones nacieron, lo utilizaron para crecer, para cobijarse, para llevar adelante sus sueños. Ese espíritu sigue presente en ATE, como sigue presente ese cauce que él abrió, o que él propuso que se abriera en el año 77. Simplemente yo quería hacer mi aporte para terminar de delinear la figura de un grande y terminar tal vez con una frase que a él le gustaba, que solía repetirla, que pertenece a alguien que él admiraba mucho, creo que llegó a entablar amistad, me refiero a Arturo Jauretche, que decía que el fuego del pueblo no agoniza, solo está ardiendo la brasa y hay que soplar la ceniza. Bueno, ojalá que este recordatorio del querido Héctor nos sirva a todos para soplar con fuerza esa ceniza. Agradezco a ustedes, te agradezco a vos especialmente, Leticia, por darme la oportunidad de participar de esta homenaje. Nada más que eso. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Y para ir terminando, primero agradecerles a todos los compañeros, especialmente a Claudio, que está muy ocupado y que se ha tomado esta hora para recordar a un compañero y a un amigo. Y yo quisiera cerrar con esto que a veces nos preguntan, a mí me preguntan mis hijos, mis sobrinos, y que nos ha pasado mucho con Germán, que es, ¿qué pensaría Quagliaro de esto? ¿Qué hubiese hecho? Él siempre decía algo que no quieren que los trabajadores gobernemos, porque saben que vamos a utilizar la política para transformar. Él nunca renegó de su identidad política, tal cual como lo dice Víctor. Él primero se incorpora al peronismo y de ahí nace su adhesión a lo sindical. Y creo que la figura de Quagliaro, que nos excede, tiene que ver con lo que está constituida la política de verdad, que es con el afecto, con la pasión, pero por sobre todo con la identidad. Y yo quería cerrar, mi viejo es cierto, había tenido una relación con Arturo Jauretche, recitaba casi muchísimos poemas de Jauretche de memoria, pero había dos cosas que a él le gustaban mucho. Una que tenía que ver con ese militante que muere en un enfrentamiento y que decía, en cambio murió Ramón jugando a risas la vida, siendo grande la ocasión, lo de menos es la vida. Pero me parece que para cerrar esto, y en este momento en el que estamos participando políticamente y en estos desafíos, en este momento tan difícil que nos toca atravesar, en todo lo que estamos, toda la crisis que está sufriendo no solo nuestro pueblo, sino la crisis internacional que estamos viviendo, y nosotros creemos de que hay otra forma de salir de la pandemia, y además lo decimos, y además le ponemos el cuerpo a eso. Por eso recalco y agradezco mucho la participación de Claudio, que en este momento, bueno, nos está casi representando públicamente a todos. Y al viejo le gustaba mucho eso de que hasta que un día el paisano acabe con este infierno y haciendo suyo el gobierno con solo una ley se rija.
o es para todos la cobija, o es para todos el invierno. Y creo que, bueno, eso hoy cobra, eso que fue escrito hace casi 50 años, hoy cobra muchísima relevancia. Así que, bueno, les agradezco, compañeros de militancia, amigos, por el afecto, por el cariño, y porque, bueno, haya ganado Víctor en esto de que celebramos la vida. Así que, bueno, un abrazo gigante desde Rosario, desde la sede de la CTA, y nos estamos viendo muy pronto, ojalá. Un abrazo grande para todas y para todos. Chau.